Podcast Finestra, cultura financiera. Bienvenidos al Podcast Finestra. Estamos llegando literal a la mitad del año y tenemos muchas cosas que contarles que hemos tratado ya respecto a la incertidumbre en la actividad bursátil que pues genera mucho estrés en la economía en general y en la gente que está involucrada. ¿Y por qué nos debe importar? Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy con Imelda Flores, analista financiera. ¿Cómo estás, Imelda? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, y también está Pati Castellanos, que es la que nos baja a tierra la economía y la lleva a nuestras finanzas personales, y además es encargada de las relaciones públicas de Finestra. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, contenta de estar aquí. Muy bien, pues vamos a empezar. Análisis financiero. En el podcast pasado platicábamos respecto a la incertidumbre en la actividad bursátil que afecta a México. Exploramos los motivos, exploramos las causas y también pues vamos a hablar ahora de qué está pasando en las bolsas de Estados Unidos y de México y cuáles son las consecuencias de esta incertidumbre, Imelda, que de entrada yo creo que habría que decirle a la gente la importancia de los índices bursátiles, ¿no? O de la actividad bursátil. Sí, mira, un índice bursátil de un país te mide o te da la referencia de cómo se encuentra su economía, de que se encuentre bien, y sobre todo de la perspectiva. Aquí hemos hablado mucho de las perspectivas, pero sí, realmente el futuro importa y en el tema financiero importa mucho. Entonces, tenemos buenas perspectivas, va al alza, ¿no? Entonces, el índice, en pocas palabras, nos quiere decir si hay una buena actividad económica en ese país, o es el reflejo de, y si se espera que haya una buena actividad económica, tal cual. ¿Y esta actividad es solamente para unos pocos? Pues es el reflejo de todo el país, porque una bolsa o un índice bursátil está constituido por X cantidad de empresas, pensando en la Bolsa Mexicana de Valores, que el principal índice es el índice de precios y cotizaciones. El índice, imagínense que es una canasta y tiene 35 manzanas. Cada manzana es una empresa mexicana. Imagínense, una es American Mobile, otra es Genoma Lab, otra es Electra, etcétera, etcétera. No, son las 35 empresas de mayor capitalización. ¿Qué es esto? Son las empresas que tienen que en conjunto con su actividad económica y el precio de su acción son las que más valen, son las más caras, son las de mayor peso en México. Las que más dinero mueven. Las que más dinero mueven, en pocas palabras. Entonces, el hecho de que estas 35 manzanas estén muy bonitas, estén muy rojitas, pues quiere decir que la canasta va subiendo. ¿Qué pasa si una canasta hay una que otra podrida o hay una echándose a perder, entonces, un gusanito, algo por el estilo? Entonces, pues, simplemente la canasta no va a tener el mismo valor, no va a decrecer el valor de esta canasta. Y eso es lo que pasa cuando hay una perspectiva, cuando hay una noticia mala para alguna de estas empresas, pues obviamente se ve inmediatamente reflejado en el valor del índice. Por ejemplo, hablando de Cemex, desde hace años Cemex trae un programa donde se está capitalizando porque traía una deuda muy alta en dólares. Entonces lo que está haciendo es deshacerse de aquellos activos que no representan, no son estratégicos para la empresa, que no representan grandes ingresos, y se deshace de ellos, los vende y ese dinero se va para pagar deuda, ¿no? Entonces, antes de que empezara con este proceso, pues Cemex estuvo muy castigada, el valor de la acción de Cemex estuvo muy castigada. Ahora que desde hace meses que empieza con este programa Cemex, pues simplemente la acción mejora, hay una mejor perspectiva de que vaya a mejorar sus ingresos, sus ventas, sus ganancias. Entonces otra vez la manzana se convierte en rojita después de estar amarillita. Esto es, si lo trasladamos a nuestra economía, ¿valemos más porque tenemos menos deudas? Y podemos generar más o producir más. Lo que pasa es que dentro de una empresa es importante el nivel de apalancamiento, o sea, cuánto es cuánto es el dinero que debemos, pero también es cómo lo tienes estructurado. O sea, no es lo mismo deber 10 pesos cuando tus ingresos son 8,
y que lo tienes que pagar a un mes, o deber 10 pesos, pagarlo a un año, aunque tus ingresos sean 8, tú sabes que lo vas a ir pagando parcialmente, ¿no? Entonces es muy diferente, eso se le llama el apalancamiento, o sea, con qué capacidad tienen para responder las empresas en caso de que todas sus deudas las tengan que liquidar. Entonces es importante que tengan dinero las empresas, porque pues no es de que digan, ya me endeudé y no tengo dinero en mi caja chica. Pues no, es necesario que tengas dinero en tu caja chica para pagar tus gastos operativos, pagar tus gastos de recursos humanos, pagar publicidad, pagar pues proyectos al día, claro. Entonces es importante que tengamos dinero en caja chica, que tengamos y que las deudas, igual como una persona, que lo tengas equilibrado, ¿no? Eso es importantísimo, no nada más aquí en México, en cualquier empresa que cotiza o que no cotice en bolsa, ¿no? Oye, Imelda, a mí siempre me ha inquietado saber de qué tamaño, digamos, es el valor de la cotización en México o de la actividad bursátil respecto a Estados Unidos. Si lo pusiéramos en un pastel, o lo pudiéramos comparar, qué tan grande es, y a lo mejor aquí hay 35 manzanas en la canasta y en Estados Unidos puede haber 150. Mira, por ejemplo, en México el principal índice es dentro de la bolsa de valores, porque ya tenemos 2 bolsas de valores. Dentro de la bolsa mexicana está el IPC y hay otra bolsa que se llama Viva, que es el índice Viva, ¿no? Entonces solamente tenemos 2 índices derivados de 2 bolsas en México. En Estados Unidos hay 3 índices derivados de 3 bolsas, que es el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq. Entonces, por ejemplo, el Dow Jones también son 35 empresas, pero por ejemplo, el Standard & Poor's 500 es porque está constituido de 500 empresas de mayor capitalización. El Nasdaq también incluye a las empresas, la mayoría tecnológicas o del ramo tecnológico, que son las de mayor peso. Entonces, si pusiéramos un número exacto de cuántas son una referencia de cuántas son las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos y cuántas las mexicanas, ¿qué te gusta? ¿Un 10-1 en Estados Unidos y 1 en México, más o menos? Uh-huh. Realmente no tengo la cifra exacta ahorita de Estados Unidos y México, pero la proporción, muy grande, ¿no? La proporción en Estados Unidos es muy grande, referente aquí a México. Y esto nos da una idea del por qué la influencia económica de Estados Unidos sobre México y sobre el mundo, ¿no? O sea, hay mucha producción, hay mucho dinero que está circulando a través de una gran cantidad de empresas establecidas en Estados Unidos. Y aparte nos da también la idea de la proporción de la capacidad de las personas o de la población estadounidense de invertir en bolsa. Por ahí estaba leyendo el otro día un documento que hacía la referencia que alrededor de 1 de cada 15, 20 personas en Estados Unidos invertía en bolsa, o sea, y aquí estamos hablando que es 1 de cada 250, 300 personas, ¿no? O sea, es muy diferente también la proporción, porque aquí, tomándolo por número, viendo el número de las empresas, pues simplemente aquí tenemos menos oferta. Aquí en México hay muchísimas menos empresas que si yo fuera un estadounidense y viera toda el abanico de opciones, ¿no? Uh-huh. Esa es una. 2, pues aquí no hay esa cultura financiera por la que tanto luchamos y por la que tanto Pati lucha, ¿no? O sea, a lo mejor solamente o una mayoría de mexicanos solamente tiene su dinero ahorrado, y si es que bien les va, otros lo tienen dinero en el banco. En el banco, porque son muy conservadores. Exacto. Esperemos que muchos tengan afuera de los que nos están escuchando, la mayoría, y que sobre todo que tengan un plan de inversión en algún portafolio de inversión, ¿no? Pero sí realmente es bajísima la proporción de mexicanos. Sí, curiosamente cuando hablo de bolsa, les da miedo. No sé por qué les da miedo la bolsa. Digo, tienes que tener un perfil de inversionista, obviamente, y tenerlo muy claro, pero pues tampoco es malo, ¿no? Hay que saber, hay que asesorarte. Sí, el punto de la bolsa es de que, hablando de bolsa y de bonos, de deuda, hablando de CETES. La bolsa, el mercado bursátil, es renta variable, donde tal cual su nombre lo dice, su rendimiento va a variar, no está asegurado. Los CETES es renta fija, uh-huh, respaldado del gobierno mexicano, donde ya sabemos desde el momento que lo contratamos que vamos a recibir X porcentaje de ganancia. Entonces, en la renta variable no sabemos cuánto vamos a recibir. ¿Por qué no sabemos? Porque puede ser el doble de lo que podemos recibir en CETES, puede ser poquito menos, pero es el punto. O puedes variable, perder, ¿no? O puedes llegar a perder, pero el punto es aquí. Los CETES siempre tienen, los CETES o cualquier título de deuda, tienen un plazo específico, desde 28 días, 91 días, 10 años, 20 años, 30 años, ¿no? Dependiendo
tu horizonte de inversión. Y en bolsa, en renta variable, pues tal cual, la inversión es a largo plazo, está diseñado para ser largo plazo. Sí lo llamamos como inversión y lo consideramos como inversión. Si lo consideramos como especulación, es completamente un término diferente y esa es una operación de 1, 2, 3 días, una semana donde compras una oportunidad. Pero si entramos en bolsa como inversión, es a largo plazo completamente y estructurado bajo un portafolio según tus necesidades. Lo podríamos poner como equivalente de algún bien, o sea, si invertimos en la bolsa, en esta inversión a largo plazo, es como comprar un bien también, aunque el capital a lo mejor está en riesgo y no está asegurado. ¿O cómo lo podríamos para que la gente nos entendiera? Pues a lo mejor podría ser como una casa, pero sin meternos en cuestiones de liquidez, ni de crédito. Sabes que vas a ganar a largo plazo. Ajá, estás esperando eso. Cuando compres una casa, igual quitando cuestiones de créditos y todo eso, sabes que la casa te costó 1,500,000 y esperas 20 años te va a costar. Que esa casa lo puedes vender en 2,300,000 X cantidad, ¿no? A un plazo mínimo de X años. En dado caso que sea que tú lo compres en una oportunidad, en una zona donde haya una plusvalía que está emergiendo y haya un factor que detonó esa plusvalía, pues simplemente el tiempo va a ser menos, no van a ser 10 años, van a ser 3 años y podrías obtener una ganancia del 20-30%. Corto plazo. A corto plazo se puede decir. Y acá con las acciones es tal cual, compras esa acción, le estás apostando a que Genoma Lab, por ejemplo, va a subir y te mantienes con esa estructura de ese portafolio incluida otras 5 o 6 acciones durante 5, 6, 10 años. O sea, es casi como dejar olvidada, a menos que la empresa sea adquirida o realice una compra importante, un plan que golpee o que afecte la matriz o el centro natural de la empresa, pues si dirías, hay que revalidar si me mantengo todavía con esta acción o si no me mantengo. Pero si no, si tú puedan, el punto es llegar con un asesor financiero donde lea perfectamente cuáles son tus necesidades en cuanto a tiempo, en cuanto a la aversión al riesgo que tengas y sobre eso que te proponga a qué acciones podrás comprar y sobre eso dejarlo al tiempo que tú quieras, 5, 6, 10, 15 años. Otra inquietud de estas de persona de a pie. ¿Cuántas acciones emite una empresa? Porque de repente uno lee información que hubo una transacción y son miles ya se me olvidó la palabra. De acciones. Son miles de acciones las que se emiten, pero si en una transacción son miles las que se negocian, pues quiere decir que la empresa tiene millones. Pensemos otra vez en la misma canasta, ¿no? Me gusta la canasta está compuesta, la canasta vale 100,000 pesos. Poniendo bajito el precio, ¿no? La canasta total vale 100,000 pesos. Entonces, ese es el capital de la empresa. Para que una empresa pueda cotizar, tiene que hacerse pública, tiene que tener una estructura, debe tener verificados estados de cuenta y de pasar todo un proceso, ¿no? Entonces, la condición es de que una parte de esa canasta o de ese capital de la empresa sea de las personas, sea público. Entonces, las empresas solamente sacan un pedacito, sacan una proporción de esa canasta, porque todo el resto del capital se lo quedan los grandes socios, ¿no? Entonces, esa parte de la canasta que te gusta que sean, vamos a hacerlo pequeño en arándanos o cosas pequeñitas, ¿no? O sea, que sean chiquitos, que sean unas de granada, ¿no? Unos granitos de granada. Son granitos de granada, así tal cual. Entonces estamos sacando una granada y entonces lo vamos a desbaratar y tiene muchísimos granitos, ¿no? Todos esos granitos son los que se van a sacar o se van a emitir o van a ser en circulación. Y se le van a vender a personas y se le van a comunes. vender a las personas que quieran, que usualmente son instituciones financieras que van desde administradoras de fondos de inversión, desde afores, son los que usualmente compran
estas acciones para ellas añadirlos a sus portafolios de inversión y después ofrecérselos a las personas y decirle, mira, dentro de mi portafolio de inversión tengo acciones de esta nueva empresa. Entonces, tal cual, la canasta, en vez de valer 100,000, sigue valiendo los 100,000 pesos, pero esos 100,000 pesos, 10,000 pesos están en valor del público. Esa, donde los otros 90,000 está en manos de 20 accionistas y 10,000 está en manos de 300,000 accionistas, ¿no? Entonces esa es la proporción. Las empresas son públicas, pero nunca dejan de tener el poder de la mayoría en cuestión de capitales. Y los accionistas pues solamente tenemos una pequeña proporción de esas empresas, pero pueden emitirse, esa ganada podría ser, no sé, desde 1 millón de acciones, pueden ser 3 millones de acciones, etcétera, etcétera, que ya están en el mercado, y estando en el mercado ya cualquier persona la puede estar comprando y vendiendo. Y te pregunto esto porque mucha gente se imagina, yo he escuchado pláticas donde la gente se imagina que si las acciones que están en disposición de una bolsa y llegan a tener una caída abrupta, bueno, la empresa casi desaparece, pero ahí, digamos, o sea, por el porcentaje no puede ser tan así. No necesariamente, lo que pasa es que hay dos temas. Las empresas se evalúan por el valor de mercado, que es el valor que te da tal cual el número de acciones por el precio de la acción. Entonces te dicen, esta canasta, a pesar de que cuesta 100,000 pesos, porque ese es el capital original de la empresa, pues ya no cuesta 100,000 pesos, ya cuesta 130,000 pesos, porque es el valor que ahora te dan por las acciones, es el valor de mercado, porque una partecita que ya salió, ayuda o da una evaluación adicional a las empresas. Entonces, no, en sí una caída en la acción de una empresa no afecta a la operación. Sí afecta más bien en la parte como de relaciones con los inversionistas, porque las empresas tienen la obligación de generar ganancias, ¿no? Entonces tienen la obligación de generar ganancias en la empresa, a obtener ingresos trimestrales, para que eso se vea reflejado con que la acción vaya subiendo, ¿no? Y de cierta manera dar dividendos, que es como un premio adicional. Pero si cayera la acción, no es de que se vaya a quebrar la empresa o algo por el estilo, simplemente es que la empresa tiene que aplicarse porque debe de generar nuevamente ganancias para dar esa perspectiva de mejora o de que está bien la empresa. Y con este panorama tan amplio que estamos aprendiendo bastante, Pati, cuando la gente, tú vas a las charlas financieras y les platicas de la bolsa, ¿cuál es, digamos, el impedimento o la idea que les hace no tenerle confianza o no verlo como una perspectiva para poder invertir dinero ahí? Yo creo que se piensa o se cree que es muy peligroso. La gente de por sí, la palabra inversión la asumen de manera diferente. Creen que cuando van a invertir pueden perder. Y la gente le da miedo perder. Pero entonces no se informa que bien asesorado con la herramienta adecuada, pues es generar y ganar un poco más, ahora, dependiendo de tus objetivos. El tema es que no le invierten a la bolsa y se meten a situaciones muy fraudulentas, como sucedió a finales de los 90, principios de los 2000, que fue el caso de las cajas populares, ¿no? Exactamente. Entonces, de repente a veces es cuando falta uno de información. No entiende. Exactamente. Falta ¿no? de información y piensan que es perder, porque como todo es muy incierto, como bien lo decías, o sea, no tienes algo fijo, no es algo que le estés poniendo un contrato y le digas, tú me vas a dar tanto y yo te aseguro que te voy a pagar tantos pesos con tantos centavos, ¿no? Eso les genera como incertidumbre, como miedo, y prefieren muchos tenerlo abajo del colchón, otros tantos hasta ni en el banco. Me ha tocado gente que dice, no, el banco te roba. Y yo, ¿cómo te roba? O sea, no te va a robar. No te roba, sí te roba, porque yo he ido al cajero y yo tenía 100 pesos y luego tenía 97. Te roba poquito. Entonces la gente tiene ideas que sí, que están distantes de la realidad y que tienen que ver con una situación muy clara, que es la falta de información. Y creo que también allí, en términos de medios, no se difunde la información que nos dé esta seguridad, porque la información que se difunde siempre es bajó la acción de
Televisa, y bajó un 14% respecto al mismo periodo del año pasado. Y eso ya genera como una barrera mental a decir, bueno, mi dinero lo podría poner ahí porque Televisa va a la baja y la gente empieza a hacer conjeturas desinformadas, ¿no? Es que la televisión ya está saliendo, le está ganando las plataformas, es por poner un ejemplo como muy muy burdo, pero las plataformas están ganando los servicios de streaming, Televisa pues va a perder y ahorita no es conveniente invertir. Lo que pasa es que debemos de ser conscientes que en una inversión pues puedes tener beneficios o puedes no tenerlos en cualquiera, pensando en el ejemplo de la casa. Compras tu casa una casa de 1,5 millones, pensando o esperando en 5 años ganarle por lo menos X porcentaje. ¿Sabes qué? Se viene un boom, se viene algo y pues, o sea, no vas a tener esa ganancia. ¿Qué tal si se te inunda? ¿Qué tal si la infraestructura salió defectuosa y se daña alguna parte de la casa? O sea, la inversión no está segura. Sí, no hay una... Nada es seguro. Nada es seguro. Exacto. Entonces, alguna vez comentamos que de un ciclo económico que era normal subir y bajar, que así como era normal subir y que nosotros subimos y bajamos de peso constantemente porque no tenemos, es ilógico mantener una rigidez en cuanto a alimentación, estilo de vida, etcétera. Entonces, es también ilógico mantener una rigidez en cuanto al consumo. Si nosotros, el hecho de haber llegado hoy a comprar un café, pues ya le di 50 pesos más a esa cafetería o a esa cadena. El hecho de que 3 días no llegué, pues ya le di 50 pesos menos al día. Entonces, ese evento va a generar o va a repercutir en la empresa, en los resultados de la empresa. Entonces, es ilógico pensar que una bolsa o que cualquier inversión siempre vas a ganar. El hecho, ojo señores, quien les diga, es una inversión, es segura y no vas a ir que te garanticen, mucho. Olvídelo, aléjese y cuénteselo quien más confianza le tenga. Sí, porque realmente no es una mentira, o sea. Lo que hacemos en estas charlas precisamente es eso, cambiar mentalidades. Es que el riesgo no es malo, hay que saber medir el riesgo, pero bien asesorado, ¿no? Con las herramientas indicadas. Y por supuesto que se puede perder y ganar, pero si estás bien asesorado, eso es lo de menos. Y ya lo habíamos platicado también en otro podcast, los tipos de inversión, ¿no? Sí. O sea, esa parte es... y además tener bien claro cuál es tu capacidad económica para invertir, que tiene que ser un proceso de tener tu economía saludable para después llegar a invertir, no querer a la fácil invertir todo tu dinero porque quieres ganar rápido, ¿no? Y con tus finanzas patas para arriba, o sea, no. Sí, independientemente que 2 personas, Juan y Pedro, tengan 100,000 pesos cada uno, pero adivinen, y los dos quieren invertir. Perfecto, ¿no? Pero los dos tienen perfiles o tienen planes muy diferentes. Y objetivos diferentes, y plazos diferentes. Juan no quiere perder ese dinero, o sea, él no quiere arriesgarse, él quiere tener seguro un 3% de ganancia al año, pero porque no está dispuesto a perder ni un solo peso de su capital. Y Pedro no. Pedro dice, bueno, si me fuesen a mí este portafolio que es de renta variable, pensando en X acción o en X situación o en X estructura, sabes que puedes ganar entre el 8 y el 9%, hay un riesgo de tanta probabilidad de que puedas llegar a ganar nada más solo el 2% o inclusive un porcentaje del 1% de que llegues a perder tantos pesos. Y él toma la decisión de hacerlo porque tiene la capacidad mental, más que económica, yo creo que es mental, de decir, quise arriesgarme o quiero ir por ganar el 8% más y eso me está costando la posibilidad de perder uno, pero yo quiero irme hacia arriba, entonces hay quienes no tienen disponibilidad de eso. En los negocios, así es un montón de cosas. Porque quiero doblar esa cantidad en X cantidad de años, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, así como hay diferentes tipos de personalidades en inversión, hay diferentes instrumentos de inversión. La bolsa no es para cualquiera, CETES no es para cualquiera, o sea, no puedes meter a una persona que le gusta la renta variable porque está acostumbrada a renta variable en CETES, es ilógico. O sea, a alguien que le gusta la liquidez, es ilógico que se lo pongas que se ponga a comprar y vender casas porque no va a tener la liquidez que él requiere. Entonces, para cada persona hay un tipo, oportunidades, ¿no?
Y ya hablando y aterrizando en el tema de Informe Finestra, que lo pueden encontrar por supuesto en informefinestra.mx, ¿cuál es la realidad de la bolsa mexicana, que es digamos como la más publicitada, respecto a la realidad de las 3 bolsas estadounidenses? Hoy estamos a finales de junio y revisé cuál es el rendimiento acumulado de las ganancias acumuladas que lleva desde el día 1 de enero de este año hasta el día de hoy. Estamos hablando que el IPC lleva el 5.3%. Si hablando de una inversión desde el día 1 de enero hasta el día de hoy, llevarías el 5.3% acumulado hasta este momento. ¿Eso es poco o mucho? Un 5% cuestión de 6 meses... pues no se escucha mal, pero volteamos en el vecino y adivina qué, el vecino lleva el 14% durante estos 6 meses. Ahí sí ya hay una diferencia importante. Sí, no, y de hecho el 14 en el más pequeño, o sea, el Dow Jones, que es un índice, lleva el 14%, pero por ejemplo el Nasdaq, que engloba la mayoría de empresas tecnológicas de Estados Unidos, lleva el 19%, entonces... Sí, es importante, derivado a lo que ya platicamos en su momento, ¿no? Perspectivas diferentes, completamente diferentes de la economía mexicana a la estadounidense, los retos de ambas, y eso se repercute en estos números. El tamaño de las empresas de ambas, ¿no? Pero sobre todo las perspectivas, o sea, las condiciones económicas que hay en México no son las mismas que las que hay en Estados Unidos, y menos actualmente con esta nueva administración. Entonces creo que ese es el principal factor de esta gran diferencia. Ahora, estas diferencias, para muchos podrán decir, bueno, pues es que es el tamaño del país, es las políticas económicas, pero sucede que en Estados Unidos el rey del capitalismo salvaje, pues estos porcentajes tan altos mañana o pasado pueden empezar a caer, que también hay que decirlo, los índices bursátiles y la actividad bursátil en Estados Unidos es de mayor riesgo que en cualquier país. Dejémoslo en que es de mayor volatilidad. Okay. Volatilidad, dejémoslo en esa... de constante describámoslo cambio. Así, exactamente, es de constante cambio. Comparando el euro contra el peso, el euro tiene mayor volatilidad que el peso porque hay más participantes, hay más inversionistas comprando euros que pesos, entonces hay más volatilidad en el euro, en la libra, hay más volatilidad en las bolsas estadounidenses porque hay más personas moviéndole, comprando, vendiendo acciones. Tal cual es eso, hay más volatilidad allá, hay menos volatilidad acá. Y lo mismo también aplica en instrumentos, en aquellos instrumentos de deuda o acciones, las mismas acciones. No es lo mismo la acción de Cemex, por un decir, que la de Herdes. Son empresas completamente diferentes, donde hay muchísimas acciones en circulación en Cemex y hay más personas interesadas en comprar y en vender en Cemex que las que están en Herdes. O sea, a lo mejor compras en Herdes como una oportunidad y es una oportunidad y la tienes ahí porque va lenta, segura, y en algún momento la podrás liquidar. Pero ves una oportunidad y no es tan cambiable porque no hay tantas acciones en circulación o es una acción que se mantiene como segura y que no es necesario estarla cambiando de manos como otras acciones. Entonces, sí varía, hay muchos factores, pero tal cual es la volatilidad, así dejémoslo. Y por último, en este tema de la incertidumbre y la actividad bursátil, muchos se enteran a través de los noticieros, sobre todo de televisión. La bolsa mexicana bajó un tanto %. De esta información, ¿qué le debe de quedar a la gente común y corriente, a nuestras mamás, a nuestras tías, de su importancia? Ok, vamos, ¿cómo se lee un índice? Un índice es un número. En el caso de la bolsa mexicana, 43,000 unidades, cerrémoslo en 43,000 unidades. Entonces, el día de ayer cerró en 43,000 unidades. ¿Por qué se mueve el índice? Por el valor de las acciones, ¿no? Conforme se muevan las acciones de las perspectivas de las empresas que ya platicamos, hacen que cambie el valor de una acción e inmediatamente el valor de esas acciones, de estas manzanas, hace que cambie el valor de la canasta y cambie el valor del índice. Entonces, eso fue el día de ayer. Al día de hoy,
cerró en 43,500 unidades. Quiere decir 500 puntos más que ayer. Quiere decir que esos 500 puntos representa que de esas 35 manzanas, la mayoría o ganaron poquito, o hubo la mitad que ganaron bien, o 5 ganaron mucho, dependiendo, pero hubo empresas que obtuvieron una ganancia, que sus acciones valen más que un día anterior. Caso contrario, si hubiera cerrado el día de hoy en 42,500, no en 43 como ayer, es porque esos 500 puntos es un decremento que vimos reflejado en que hay un menor valor en las acciones de la canasta. Así se refleja. Y en los medios se maneja ya como por porcentaje. Uh-huh. Pero tal cual es eso, de un día para otro, las acciones valen un poquito más, valen un poquito menos. Hay que preocuparnos o ocuparnos cuando escuchamos o vemos constantes decrementos o constantes aumentos, que ya es por un factor macroeconómico, puede ser que está afectando una perspectiva a largo plazo y cambia completamente la dirección de un índice. Muy bien, pues con esta información nos quedamos hoy, que ha sido muy pedagógica y creo que nos aclara bastante el panorama. Finanzas personales. Y me quedé pensando, Pati, en lo que decías respecto al temor. El tema de Informe Finestra.mx este mes tiene que ver con el tema de la incertidumbre. Y y yo sostengo que la incertidumbre se reduce conforme mayor información tienes. Es una ecuación muy sencilla y muy simple. Y esto lo llevo a las charlas que tú impartes, porque es información que das. Y además, como los doctores, ¿no? Los doctores, cuando te dan un diagnóstico, no son así blanditos, te lo dicen así a rajatabla. A ver, estás comiendo mal, pues por eso estás enfermo, ¿no? Por supuesto. Y luego yo cuando te veo en las redes, en tus charlas, luego digo, ay, Pati, es muy dura. Pero así nos tiene que sacudir un poco la cabeza. Por supuesto, completamente de acuerdo contigo. Yo estoy convencida que un asesor financiero es el doctor de cabecera de tus finanzas que tienes que tener. Y la información que te dé respecto a todo lo que tú le cuentes, cómo está tus finanzas, tu historia, tus objetivos y todo, va a ser el diagnóstico que te va a dar, y tiene que ser así, duro. ¿Para qué? Para que te pongas las pilas. Y yo en mis charlas digo, no es que sea dura, pero a veces hago comentarios que son pues potentes, o otros un poco tristes y desgarradores, pero es que si no se los decimos así, de veras la gente no agarra la onda. Hay una pregunta al final de la charla que es muy fuerte y que después de haberles dicho y llevado a las risas y luego a la tristeza y luego llevarlos a sus finanzas y luego llevarlos al hubiera hecho, y les digo, ¿qué te diría si estuviera ahorita sentado tu yo del futuro, tú 30 años después? Hay gente que llora, hay gente que dice, es que me cachetearía. Uh-huh. Me gritaría, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste todos estos años? ¿No? Hay gente que no le va tan mal, pero es así de duro. Si tú hoy, que tienes todas las oportunidades, habilidades, la fuerza, la salud, no trabajas fuertemente en hacer bien tu chamba con tus finanzas personales, es un hecho que vas a acabar enfermo en la recta final, donde no vas a tener la fuerza para conseguir recursos. Uh-huh. Entonces, sí es triste, sí es fuerte, pero más vale que te lo diga ahorita así, a rajatabla, uh-huh, que nos esperemos poquito más y ya no tenga solución, ¿no? Y al final sí hay caminos para solucionarlo, Claro, ¿no? Por supuesto. Además hay que apretarse el cinturón. Exacto. Pero sí hay caminos. Sí hay caminos y nunca es tarde. Oye, ¿y cuál es, digamos, el primer paso que tiene que dar alguien que vaya a las charlas? Es decir, ok, es como los 12 pasos de los adictos a cualquier cosa, ¿no? El primer paso siempre es la aceptación. La aceptación, bien lo dices, es aceptar. Pero en finanzas también. También, completamente de acuerdo. Tú primero que nada, cuando vienen a las charlas, yo les agradezco el que estén ahí porque están haciendo algo diferente, ¿no? Se están ocupando con información para poder responder a lo que están haciendo bien o mal. Entonces eso se los aplaudo, y es aceptar cómo estoy financieramente. Una vez que aceptas tu situación, te pones a trabajar. Y yo lo primero que veo es, una vez viendo tu situación, es comenzar a saldar deudas, que eso es lo que a muchos los lleva al hoyo. Comenzar a delimitar tus deseos y tus necesidades, porque creemos que necesitamos todo, pero en realidad es una mentira.
muchas cosas, si no es que la gran mayoría de cosas que adquirimos, no las necesitamos. Entonces la mercadotecnia y tu entorno social y un montón de cosas hacen creer que sí, pero no. Entonces es aceptación y comenzar a trabajar dependiendo lo que te hayas dado cuenta que quieres, ¿no? Amigo, amiga, si usted quiere empezar este proceso de sanación de sus finanzas, pues bueno. ¡Llame ya! ¡Llame ya! ¿A qué número, Pati? 36 15 40 50. Denise de la Torre los va a atender con muchísimo gusto para darles informes acerca de estas charlas, porque podemos llevarla a su empresa, podemos llevarla a su escuela, podemos llevarla a su comunidad, o usted puede venir a una de las que ofrecemos. Entonces, la información ahí está, 36 15 40 50, o búsquenos en redes sociales. Facebook, Asesores Finestra Cultura Financiera, Twitter, Finestra MX. Y esta información, bueno, mes a mes, por escrito y detallada, está en informefinestra.mx, donde pues todo lo que platicamos tiene que ver con una ampliación ya hablada de lo que se escribe, pero la información también está ahí. Vamos, que mañana o pasado nadie diga, es que yo no sabía, ¿no? Si la información ahí está, ¿no? Y además, a diferencia de otros lugares, bueno, es información segura, hecha por expertos, por gente que sabe, y pues hay que consultarla. Claro. Tipo de cambio. Y pasamos a la parte divertida de este podcast, que tiene que ver con los movimientos que hay en el mundo respecto a la economía que afectan el tipo de cambio. El otro día estaba haciendo un resumen del mes en cuanto al tipo de cambio. Estuvo muy movido, muy, muy fuerte, emociones fuertes con que iniciamos el Pero fíjate, hay una cosa que yo he notado en cómo ha variado. Ya no son picos tan altos ni picos tan bajos. Hay, digamos, una cierta moderación, podríamos ponerlo. Sí, así fue. De hecho, cuando salió todo esto de los aranceles, que nos podía aplicar Estados Unidos, yo creo que no se subió o no se depreció mucho más el peso, porque se pensaba que iba a haber una solución, o sea, que de alguna manera u otra íbamos a encontrar una solución. En ese primer paso, en ese primer duda, es cuando se sube y se deprecia hasta a los 19.80, 19.90. Si no se hubiera logrado fue como la primera reacción, si no se hubiera logrado un acuerdo, pues inmediatamente hubiéramos visto, al momento de decir no hay acuerdo entre los aranceles, en ese momento vemos el 20-50 sin ningún problema en cuestión de minutos. Entonces, el hecho de que tener esa expectativa de que sí se vaya a lograr y que se logró, pues simplemente provocó que se depreciara, que fue la primera reacción, y inmediatamente en cuanto se la noticia, se bajara y pues ahí estamos, ¿no? Hace poco vimos que el tipo de cambio, el peso se apreció hasta 18.80 y piquito, apoyado de que obviamente de que ya no tenemos que preocuparnos por aranceles, por lo menos durante 45 días, un poquito menos. Fueron 90 días, ya vamos como a los 70. Y ese es por un lado. Por otro lado, la Reserva Federal dice, ¿saben qué? Sí voy a bajar tasa de interés en algún momento de este año. Ya el mercado descuenta completamente que va a haber un recorte en la siguiente reunión. Entonces, eso es lo que ha ayudado a que el tipo de cambio se bajara, ¿no? Pero como no hay más factores y la economía mexicana, pues se espera que el crecimiento sea muy poco, en promedio como del 1%, en la mayoría de instituciones así lo han dejado. Ya hay voces que empiezan a decir que será del menos del 1%. Ya hay que poner así, si antes nuestros focos eran amarillos, ahora sí ya entra rojo y puede ser ya rojo incandescente, ¿no? Pero entonces ese tema provocó que no se apreciara más nuestro tipo de cambio y otra vez vamos un poquito para arriba, ¿no? Estamos a la espera de nuevos resultados de Banco de México, de que realmente resuelva esto la Reserva Federal, de cómo vaya la economía mexicana evolucionando, cómo vaya evolucionando la economía estadounidense, que se resuelve el problema de China y de Estados Unidos, y un poquito más lejano, ya hacia para finales de octubre, el tema
del Brexit que tiene desde el 2016 afectando a los mercados. No, y ahí la van alargando, ¿no? Que por cierto, hablando del tema de la Fed y Donald Trump, bueno, hay solo sí que un agarrón entre estas autoridades. Se volvió como chisme de vecindad. Y la Fed dijo, nosotros somos independientes y lo que diga el presidente no nos importa. Sí, realmente sí es. Aquí lo que llama la atención, o por lo menos a mí, es de que a Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central, llámese igual al Banco de México aquí en Estados Unidos, lo propuso Donald Trump. Donald Trump fue el que propuso ante el Senado. Y ya se le reveló. Y el Senado fue el que dijo, ok, me late sus credenciales, lo aceptamos, pero fue propuesto por él. Entonces estamos hablando de que menos de 2 años después, le dice Donald Trump, oye, es que la Fed no está haciendo su chamba. Oye, es que tienen que bajar tasa de interés. Oye, es que no estoy de acuerdo. Obviamente no va a estar de acuerdo. Si una tasa de interés es baja, va a generar mayor crecimiento económico a que si una tasa de interés es alta. Una tasa de interés alta limita un poquito, aprieta el desarrollo económico. Entonces, si Donald Trump, y más ahora que está en su proceso de la reelección, quiere demostrar por qué quiere reelegirse, pues va a voltear a los números, ¿no? Entonces, es decir, la economía va creciendo bien. Pero para que se mantenga ese crecimiento, pues las tasas son lo que nos están ayudando. Entonces, ¿qué hago en su cabecita de Donald Trump? Pues voy ajero, en pocas palabras. Voy presiono. Voy presiono a la banca central de Estados Unidos, pero pues adivinen qué, es autónomo. El banco central de un país es autónomo. Entonces, por más que llegue el presidente de dicho país a decir quítate, el presidente tal cual no lo puede quitar. En el caso de la reserva son 4 años los que debe estar Jerome Powell ahí, lleva 2, la va haciendo bien, ha sido claro con sus comunicados, entonces digo... Y a diferencia de Donald Trump, sí da certidumbre. Sí, y aparte, poniendo un ejemplo que es completamente el extremo, nos podemos ir a Argentina. Conocemos que Argentina tiene un problema muy grande de crisis económica desde hace muchísimos años y que no se ha arreglado completamente ese tema, ¿no? Entonces, hace algunos años, cuando Cristina de Kirchner era la presidenta, Cristina empezó a hacer uso de las reservas de la banca central argentina. Empezó a agarrar dinero de ahí y utilizarlo para otras cosas. Y empezó también a influir en el presidente de la Banca Central de Argentina para hacer cambios y modificaciones que le vinieran bien a ella. Entonces, es un banco central, se supone que es autónomo, para ahí se demuestra que no es autonomía y los resultados están ahí. Argentina está mal, Argentina está en recesión, trae una crisis económica a largo plazo de, ¿qué te gusta? 10, 15, 20 años, que fue desde el 2000. Uh-huh. Entonces, esa es la gran diferencia de mantener, o la importancia de mantener un banco central independiente y autónomo para que no meta la mano ningún presidente para hacer uso a su beneficio propio. Pues ahí está tan claro y tan gráfico. ¿Y cómo iremos a empezar el séptimo mes del año con el tipo de cambio? ¿Igual? ¿No 19, 10, más o menos 15? Igual. El promedio va a ser igual. 19.30, 19, 18.90, por ahí es un rango muy amplio. Pero la volatilidad en el mercado, los temas pendientes provocan que estos rangos sean tan amplios, ¿no? Uh-huh. Faltan temas a que resolver, el tema de la Reserva y de Banco de México, las diferencias entre tasas, la esperada reunión de Estados Unidos y de China, que esperamos que ya se resuelva algo, y bajo esos estándares, pues tal cual la volatilidad va a seguir y el rango se mantiene, ¿no? Aquí lo que hay que mantener es la serenidad, así que toda la información que ustedes obtengan de todos estos temas, pues bueno, hay que tomarla con serenidad, ¿no? Y así vamos a ser más felices. Así es.
Con esto terminamos. Gracias, Imelda Flores, por este capítulo. Esta cátedra que nos acabas de dar. Sí, educativo, pedagógico e interesante. Lo voy a volver a escuchar porque tengo que tomar notas, pero muchas gracias. Al contrario, y aquí estamos a la orden. Y gracias, Pati Castellanos, por también las aportaciones que, pues, como tú y como yo tenemos estas inquietudes del ciudadano de a pie. Claro. Y pues bueno, ya las vamos resolviendo capítulo a capítulo de este podcast. Yo sigo aprendiendo y eso me encanta. Gracias, Pati Castellanos, encargada de Relaciones ustedes. Públicas de Finestra. Se despide de ustedes, Franco Daniel Gómez. Nos escuchamos en el siguiente. Esto fue Podcast Finestra, Cultura Financiera.